siempre. Doctora Natalia Salvo, soy todo oídos porque de la garganta no doy más, así que lo único que puedo hacer ahora es escuchar. Vamos con eso. Bueno, me sumo a lo que dijiste de Néstor Espósito, que quienes somos abogados y abogadas realmente fue un material de consulta y particularmente conmigo fue muy generoso en esos tiempos. Así que, bueno, ayer fue el 25 de noviembre, el primer Día Internacional contra la violencia de las mujeres en la era Milei. Recordemos que Javier Milei, así como optó por la justicia social como un concepto enemigo, optó por el colectivo feminista también como un gran enemigo. Uh-huh. En primer lugar, negando, así como niega el avance de la contaminación ambiental y por lo tanto y como contrapartida el derecho a un ambiente sano, negó la desigualdad estructural de las mujeres, de las disidencias, de manera tal que con eso niega también la brecha en ingresos, la brecha de la remuneración, la feminización de la pobreza, ¿no? Cómo impacta en el colectivo feminista la pobreza, el ajuste fiscal también, y su, digamos, obsesión por esto. Quiero ir un poquito al efemérides. Esto, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, data de 1960, cuando se cometió el crimen a las hermanas Mirabales en la dictadura de República Dominicana, y después, bueno, recién a partir del año 2000 se empezó a conmemorar. Y también con algunos números. Ayer hubo una lectura de un documento muy pesado, muy crítico. Recordemos que también los feminismos denunciamos la masculinización de las agendas, entre lo que puede llegar a tener en impacto económico hablar todo el tiempo de la macro, de la inflación, que es un fenómeno monetario, y si les sale bien, mientras que la desigualdad en la distribución de un presupuesto, los feminismos los venimos denunciando. Desde el 1 de enero del 2024, Roberto, hasta el 20 de noviembre de ese mismo año, el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana dijo que hubo 212 femicidios, uno cada 37 horas. Pero además hubo 526 intentos de femicidios, ¿sí? Un índice que asombra, que espanta. 192 niños y niñas se quedaron sin mamá, sin sostén de hogar. Pero además el 30% de estos femicidios fueron cometidos por el conviviente de la persona, con lo cual esto se habla de una violencia doméstica que se proyecta a lo público, sin lugar a dudas. Claro. El 56% de estos femicidios se cometió en la vivienda. Se supone que es un lugar sano, o por lo menos seguro, y no lo es. Pero además hay otro dato alarmante que tiene que ver con la verdadera reiterancia, tanto que de esto habla la derecha. Entre el 2012 y el 2023, de la cantidad de juicios orales que se produjeron, 1 de cada 10 obtuvieron condena. Y de ese porcentaje, el 80% fueron sobreseimientos. Hablo de la reiterancia porque cuando hablamos de una reforma judicial con perspectiva de género, nos referimos a esto, una perspectiva. Un hecho es una estructura significativa, decía un profesor. Claro. No existe si vos no lo evaluás con la perspectiva de la desigualdad estructural. Y eso es lo que intenta hacer ahora el gobierno con los laburantes y con las trabajadoras. Y aquí voy a citar a Flora Tristán, una, digamos, gran pensadora de principios, nacida a principios del siglo XIX, que decía, si hay alguien que es más oprimido que el obrero, es la mujer que el obrero. Ella se había casado con el dueño de la fábrica por necesidad, ¿no? Y bueno, disputaba la tenencia de sus hijos y demás. Pero además recordar que en el presupuesto del año 2025, por supuesto que están totalmente ocluidas y destruidas, desarticuladas, te diría, las políticas públicas de género. Ustedes saben que se disolvió el INADI. Sí. También en la línea 144 que atendía emergencias, pero también a principios del gobierno de Milei, el Ministerio de las Mujeres. El Ministerio de las Mujeres, claro. Que devino en secretarías, y este gobierno perverso, en la semana del Ni Una Menos, la entidad que había subsistido, en respeto también a la Ley de Protección Integral de la Mujer, la 26485, y los tratados internacionales, fue disuelta. Con un total de 600 trabajadoras. La Subsecretaría de Protección contra la Violencia fue disuelta, que era el único organismo que había pasado de la órbita del Ministerio de las Mujeres a la dependencia del Ministerio de Justicia. Entonces, esto, el otro día estuve en el libro, en la presentación del libro de Mechi de Alessandro, destaco el libro de nuestras, o las obras de nuestras mujeres, de Irina Hauser con Muerto Presa, la Conducir el Capital de Delfina Rossi, El Arca de Noé de nuestra gran compañera Vale Di Croce, y también, bueno, Motosierra y Confusión,
que si quieren escuchar la perspectiva feminista en una economista de nivel, lean el libro de Mechi de Alessandro, porque cuenta este tipo de cosas y cómo impacta la negación de la desigualdad estructural de un gobierno fascista, porque es así en las mujeres. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, los derechos de las mujeres siempre van a estar en peligro cuando la derecha avance. Muchas gracias, doctora Salvo. Separamos, ya venimos.